sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
Vamos a ir a Salmo 51 y quisiera, hermanos, que miremos estos pasajes que tal vez ustedes ya lo han leído y vamos a estudiar un poco en esta noche, y esto nos va a ayudar porque en la vida cristiana es una realidad el asunto de la confesión, y vamos a estar hablando sobre la confesión, ya que es una realidad en cada uno de los creyentes. Yo sé que muchos a veces dicen pedimos perdón, pero en realidad a veces son poco las exposiciones que hablan sobre la confesión, ¿no? Y queremos ayudar en esa área, porque el pedir perdón es resultado justamente de haber entendido lo que es aprender a confesar y comenzar con Dios, hermanos, ¿no? De tal manera que podamos experimentar esa libertad en el Señor cada uno de nosotros. Como ustedes van a estar sentados un ratito, hermano, les invito a que nos pongamos de pie, leamos este pasaje juntos. Yo voy a leer el 1, todo junto el 2, y vamos a llegar hasta el 19, por favor. Dice así la palabra de Dios en Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Invito a que leamos el último versículo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Hermano, le invito a que oremos ahí donde estamos y que el Señor nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de poder estar acá en la reunión de oración de este día miércoles y estar con mis amados hermanos de la Iglesia Primera Bautista de La Fayette, Indiana. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido llegar en esta noche, y también gracias, Señor, porque hemos podido invocar tu nombre, intercediendo también por otros hermanos, algunos que están pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades, y Señor, no pedimos nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Gracias por traernos con bien y participar acá de esta reunión tan maravillosa, Señor, donde hemos alabado y glorificado, Señor, por lo que eres, Señor, y ahora bendice tu palabra y también ábrenos el entendimiento a cada uno de nosotros en esta noche. Si hubiera alguien, Señor, que está entre nosotros en la situación espiritual, tal vez de quererse apartar, Señor, que hoy, Señor, tenga una reconciliación personal contigo, Señor. Pero también te rogamos que edifique a cada uno de los creyentes que son fieles a ti para que sigan creciendo en su gracia.
Y sabemos, Señor, que también si hubiera alguien que está entre nosotros y no ha comprendido lo que es el Evangelio, que hoy usted le ilumine y que también, Señor, se manifieste entre nosotros, y como hay gozo, Señor, en su presencia también nos regocijemos nosotros, Señor, de ver a alguien que pasa de muerte a vida, Señor. Bendice, Señor, hasta el final esta enseñanza, este mensaje, Señor, y que tu palabra sea la que haga la transformación y los cambios, Señor, que debe hacer. Te amamos y te bendecimos, y ayúdanos a dar tu palabra en tu poder, Señor. Te pedimos todo esto humildemente, y la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito a que tomemos asiento, hermanos. Creo que todos nosotros hemos leído alguna vez este pasaje, ¿sí o no? Y posiblemente también alguien nos haya querido enseñar en el pasado, ¿no? Mensajes de Salmo 51. Pero sin embargo, hermanos, así como el rey David es el que está dando este ruego, esta oración al Señor, en el Nuevo Testamento también tenemos una claridad acerca de lo que es la confesión. Y el apóstol Juan, en su primera carta, lo pone bien claro a los hermanos para poder mantener una comunión con el Señor. Mire conmigo a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Usted sabe que el apóstol Juan, digamos, escribe esta carta con el objetivo de que entendamos, hermanos, que nuestra relación con Dios en ningún momento se rompe después de entender el Evangelio, porque el Señor nos ha salvado por esa obra preciosa hecha en la cruz del Calvario. Entonces, sin embargo, lo que sí se rompe muy a menudo, digamos, es la comunión con el Señor. Entonces entendamos la diferencia entre relación y comunión. La relación, el Señor no nos salva por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él es. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿no? Pero nuestra comunión sí se rompe. Justamente acá es donde nos quiere aclarar el apóstol Juan, en el capítulo 1, donde dice acá, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que tener claro que la confesión es bien importante, y el apóstol Juan aclara que sí confesamos. Ahora, hace un momentito al principio le dije que es muy diferente entender el asunto de confesión y pedir perdón, porque muchas veces pedimos perdón o disculpa a alguien, pero todavía no ha pasado nada en nuestro corazón. Y justamente nosotros tenemos que recordar por qué existe Salmo 51. Tenemos que ir un poquito más atrás, y eso lo vamos a ver un ratito más, lo que pasó con el rey David. El rey David, que servía al Señor y que en algún momento de su vida él tuvo que enfrentar algo que él lo va a declarar acá, justamente a través de la confesión con el Señor. Sin embargo, digamos, vemos acá algunas cosas bien importantes en el versículo 1. Versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En primer lugar, digamos, o sea que el rey David tenía un claro concepto quién era Dios. No es que en estos momentos, cuando él escribe este salmo o esta oración, está hablando con Dios, en esos momentos él va a tener claridad de Dios. Él ya tenía un claro concepto de Dios. Y es muy importante eso, hermanos, tener un claro concepto de Dios, porque no vamos a aprender a confesar al Señor. ¿Y cuál era el concepto que el rey David tenía de Dios? Bueno, si usted mira el versículo 1, él reconoce que Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Un Dios de misericordia. Ahora, note algo, hermanos, acá en este versículo. Él no está pidiendo, ¿no?, al Señor que tenga misericordia, sino que él está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué el rey David no está pidiendo, digamos, misericordia? Dije al principio que hay que tener un claro concepto de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Pero el rey David también tenía un claro concepto qué consecuencia tenía el pecado sobre la persona que caía en pecado. Y había consecuencias.
había castigo. Entonces, él no está pidiendo, Señor, no merezco, digamos, que yo sea, ¿no?, castigado por lo que estoy pasando. No, él reconocía y sabía que era una realidad, que era una rebelión con Dios. Y vamos a verlo ahora en el versículo 2, donde él tiene claro su pecado en su vida. Dice acá: lávame más y más de mi maldad. Entonces, estamos viendo que tiene un claro concepto de Dios, pero también tiene un claro concepto de su pecado. En el versículo 2 dice: mi maldad. Él tiene claro que no es algo que él haya fallado ante Dios. En segundo lugar, también en el mismo versículo dice: mi pecado. Y si usted va al versículo 1, también marque, ahí dice: mis rebeliones. Entonces, hay tres palabras con las cuales tiene el mismo sentido acerca de lo que él había fallado. Acordémonos que el rey David, él no había ido a la batalla, miró a una mujer con codicia que era casada, en su codicia y en su deseo. También la nación de Israel sabía lo que había pasado, porque tenemos que entender dónde había pasado esto. La casa del rey, digamos, donde él vivía ahí en Israel, todo Israel podía ver alrededor donde lo que él hacía visiblemente como un ejemplo ante la nación de Israel, ¿no? Entonces, lo que pasó no era algo que no supiera la nación, eso lo vamos a ver unos minutitos más, pero sí podemos tener en cuenta que él sabía también que esta mujer que él codició, que sabemos que se llama Betsabé, tenía un esposo. No solamente él codició, pero él también, sabiendo lo que él quería realizar en su vida con ella, lo puso al pie de la batalla, al principio, ¿no?, de tal manera que pudiera ser muerto, ¿no? Y él inclusive, antes de que sucediera eso, lo mandó también él a que se embriagara, ¿no?, y pudiera regresar a su casa para cometer lo que él iba a hacer. Pero sin embargo él no regresó a su casa, sino se quedó cerca, ¿no?, de la casa del rey. Entonces, todas estas cosas, digamos, estamos tratando de que ustedes vean este sentido que dice acá: mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. O sea que el rey David no está minimizando sus pecados en esta confesión. Él reconoce claramente que ese pecado merecía castigo, ¿no? Entonces, por eso notemos algo, que él después de esto pide perdón, pide limpieza, reconoce su pecado, confiesa su pecado, y también, si usted va un poquito más abajo, dice la palabra del Señor, no solamente tiene un claro concepto de Dios, también tiene un claro concepto, digamos, de cómo Dios ve el pecado. Pero en tercer lugar, también tiene un claro concepto de que el pecado está en su vida. Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces no miramos eso en cada uno de nosotros, pero el rey tenía claro. Mire lo que dice acá en el versículo 5, dice: aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió, ¿qué dice?, mi madre. Entonces, qué importante comprender, digamos, que en el versículo 4 él sabe que el pecado ha sido contra el Señor. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él tenía claro, digamos, quién era Dios. Es un Dios de misericordia, es un Dios que tiene piedad, y sabe que ese Dios, él puede ir en esa confianza a confesar. Por eso la grandeza de la gracia solo se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso el rey David, él entiende este pecado en su vida. Por eso el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado. Y sabe que Dios es justo. Por eso dijimos que tiene un claro concepto de Dios. O sea, no es que él es alguien que desconoce a Dios. Por eso hoy en día vivimos en tiempos muy difíciles. Mucha gente invoca el nombre de Dios, habla de Dios, pero no tiene un claro concepto de Dios. Y el rey David, él sabía quién era Dios para su vida.
En el versículo 5 dijimos que él sabe que en maldad ha sido formado. O sea que en el conocimiento, hermano, quién es Dios también, él sabía que el pecado era una ofensa ¿hacia quién? Hacia Dios. O sea que antes de que el rey David haya atentado contra la vida del esposo de Betsabé, antes de haber ido hacia Betsabé, antes de haber ido al acto que comenzó en su corazón, la ofensa, ¿sabe a quién fue primero antes de ir a Betsabé y antes de ir a Urías y a todo lo que después sucedió? Fue primero a Dios. Y es por eso, digamos, que nosotros estamos en esta noche aprendiendo lo que realmente es la confesión. Por eso dice acá la palabra del Señor en el versículo 5, en maldad he sido formado. Y en el versículo 6 vemos también que Dios penetra hasta lo más íntimo del ser de Él, como también de nuestro ser. Por eso dice aquí, tú amas la verdad que dice en lo íntimo. Entonces, hemos dicho que en primer lugar, el rey David tenía un claro concepto de ¿quién? De Dios. ¿Qué concepto tú tienes de Dios, querido hermano? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? Querido amigo, si no eres un cristiano, ¿qué concepto tienes de Dios? El rey David sabía quién era Dios. En segundo lugar, el rey David sabía también qué concepto tenía Dios del pecado. Y él sabía que el pecado merecía, digamos, castigo. Y en tercer lugar, estamos mirando bien que él también tenía claro quién era él como persona. Ahora, si usted todavía no es un cristiano, la palabra del Señor dice claramente en el libro de Efesios capítulo 2, es creyente porque en esa condición estábamos antes. Versículo 1, dice que esta era la condición con la cual el Señor nos encontró. Dice versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿qué dice? Y pecados. Esa era la condición anterior, porque la carta a los Efesios es una carta dirigida a hermanos como nosotros que estamos en esta noche reunidos, ¿no? Que un día hemos entendido en la condición que estábamos antes. Y el rey David tenía claro que el pecado, o sea, moraba en su vida. Entonces, volviendo a Salmo 51, hermano, no solamente hemos visto que el rey David tenía el claro concepto de Dios, tenía en segundo lugar un claro concepto de cómo Dios ve el pecado. Eso es muy importante que tenga en cuenta, hermanos, porque si no tenemos en cuenta esto, muchas veces pensamos que en este caso, al no conocer a Dios quién es Él, entonces vamos a minimizar el pecado y tampoco, hermanos, vamos a aprender a confesar a Dios. Por eso vemos hoy en día que muchas personas al querer confesar piden perdón, pero a la vez sacan, si esto no hubiera sucedido, yo no hubiera hecho esto, tratando de justificar. Pero el rey David aquí no está justificando. Él sabe, digamos, que Dios tiene un claro concepto de qué es el pecado. Y que el pecado, digamos, es contra el Señor. Y en tercer lugar, Él sabe también el concepto de su persona. En maldad, que dice, sido formado. Entonces, no puede confiar ahora en Él mismo, como nosotros tampoco podemos confiar en nosotros mismos. El apóstol Pablo, él escribe en su carta a los Romanos capítulo 8, dice, yo sé que en mí, dice, no mora el bien. Y eso es algo claro, hermano, como creyentes, que por la gracia de Dios tenemos una segunda naturaleza. Y esa segunda naturaleza es cuando hemos nacido de nuevo. Y justamente al nacer de nuevo, digamos, tenemos una batalla espiritual. Pero el apóstol, él reconoce que esa naturaleza pecaminosa, dice, yo sé que en mí no mora, ¿qué dice? El bien. Entonces, así como el apóstol Pablo tenía claro de su persona, el rey David tenía claro también de lo que él era. Entonces, si estas cosas vamos entendiendo, hermanos, vamos a ver otra cosa más todavía. Ahora, hermanos, él también mira algunos atributos de Dios, el rey David, ¿no? Dice el versículo, por favor, 6. Dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Queridos hermanos, Dios es santo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de santidad, muchas veces relacionamos cosas exteriores.
Pero la verdadera santidad, hermanos, comienza con Dios, porque Dios es santo, hermanos. Y por eso, cuando hablamos de santidad, también hablamos de que Dios puede hacer una limpieza, porque dice acá en el versículo 7, en segundo lugar, no solamente Dios es santo para el rey David, en segundo lugar, dice acá, purifícame, dice, con hisopo, ¿no? Y ustedes saben, queridos hermanos, que tal vez algunos de nosotros hemos visto esta palabra, ¿no? Hisopo, ¿no? Algo que se usaba en el templo, ¿no? Y que tal vez sería lindo poder hablar un poquito de eso, pero voy a hablar un ratito más, ¿no? Acerca del hisopo, ¿no? Lo que queremos decir en segundo lugar, hermano, que el rey David tenía claro que Dios tenía poder para poder limpiarlo. O sea, en otras palabras, el Señor podía borrar. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Acordémonos que él tenía un claro concepto de Dios. En segundo lugar, no solamente tenía un claro concepto de Dios, él sabía que, hermano, el pecado, como Dios lo ve, merece castigo. En tercer lugar, él sabe su condición como persona, ¿no? Justamente, yo sé que en mí no mora el bien, pero él también, hermano, sabe que Dios es un Dios santo, hermanos. Pero así como Dios es un Dios santo, hermanos, también, hermano, él comprende que Dios puede y tiene el poder, hermano, y él puede confiar. Hace un momentito el pastor hablaba acerca de la fe. No estamos hablando de fe, de estar confiando en nosotros mismos. El objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Y justamente como Él es el objeto de la fe, queridos hermanos, Él tiene el poder para poder hacer lo que justamente el rey David tenía claro de Dios. Y Él dice acá claramente, purifícame con hisopo. Esta expresión, hermano, de purificar con hisopo, era justamente, hermano, la limpieza de su pecado, ya que él, hermano, se había contaminado, hermanos. Acordémonos que hace un momentito dijimos qué es lo que él había hecho. Él había pecado contra Dios. Y el pecado estaba frente a él y dice la expresión, purifícame con hisopo. Está hablando de algo ceremonial que en aquellos tiempos, hermanos, se usaba legalmente para purificar a aquel que había tenido un contacto, hermano, con cadáveres, con cosas muertas, o en este caso aún con leprosos. Ahí usted puede buscar Levítico 14:4 cuando se usa el hisopo, Números 19:6, y también como un ramo también se rociaba a las personas con agua o con sangre, de tal manera que eso se descargaba para librarlo de esa contaminación. Y entonces el rey David deseaba ser purificado para poder volver a disfrutar esos privilegios de esa comunión que justamente se había roto, por lo que él está teniendo claro cómo Dios mira el pecado. Entonces, por eso vemos acá que, hermanos, se puede confiar en el Señor, que Él tiene el poder, hermanos, para lavarnos, y como dice acá, y seré más blanco que la nieve. El Señor puede, hermanos, y Él puede limpiar. Pero también no solamente esto, hermanos, en tercer lugar, también Él sabe que Dios, hermano, puede restaurar. Mira lo que dice el versículo 8, dice, hazme oír gozo, dice, y alegría. Usted sabe, hermano, que esto de la restauración, hermano, Dios nunca deja a una persona tirada o destruida, sino que hace un cambio en su vida de tal manera que restaura ese gozo, lo vuelve a regresar. ¿Por qué? Porque Él comprende, hermano, mire lo que era el contexto del rey David antes de ser rey. ¿Qué él había sido el rey David antes de ser rey? Un pastor de ovejas, ¿no? Entonces, al ser un pastor de ovejas, él sabía que una oveja en los primeros meses, muchas veces al ser pequeña, si no podía acostumbrarse a depender del pastor, entonces esa oveja se la apartaba del rebaño y lo que hacía era quebrar la pierna de la parte de atrás, de tal manera que no era la intención destruir la pierna, sino después entablillarla y tenerla como tal vez 3 a 4 semanas, esa pequeña ovejita,
y alimentarla a la propia oveja hasta que sea restaurada completamente, y le está enseñando dependencia, y después la vuelve a poner con el rebaño, sabiendo que el resto de su vida esa oveja va a estar siguiendo al pastor. No estamos hablando, queridos hermanos, del pastor físico, estamos hablando del pastor de pastores, ¿no? Que es nuestro Señor. Justamente el Señor tiene que aplicar algo en nuestras vidas, y como Él está expresando, dice, y se recrearán los huesos que has, dice, abatido. Y justamente, hermano, Dios hace esa obra de restauración para podernos ayudar, hermano. Y, hermano, muchas veces si no tenemos claro el concepto de confesión, muchas veces hay cristianos que creen en lo que se llama remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? Es un acto emocional que sentimos mal por lo que hemos hecho, pero caemos en un círculo vicioso que volvemos a repetir reiteradas veces lo mismo, y hasta llegamos a caer en el engaño. Yo creo que Dios se ha cansado de escucharme cuántas veces le he pedido perdón y nunca cambia. Pero quiero decirte, querido hermano, cuando leímos el versículo 6, dice aquí: tú amas la verdad en lo íntimo. Sabemos que Dios es santo, ¿no? Dios no solamente hace cambios exteriores, Él comienza, hermano, con cambios interiores. Y la verdad que cuando Dios nos ha salvado, ha tocado no solamente las emociones, ha tocado la voluntad del ser humano, ¿sí? Y justamente, hermano, el rey David sabía que Dios, hermano, estaba obrando en su voluntad, y por eso él estaba confesando. No es que él había sido expuesto ante la nación con todas las evidencias de lo que había sucedido con Betsabé y aún con Urías Heteo. Él sabía que Dios es santo y que no podía engañarlo, que Él es omnisciente, pero también tenía claro que Dios tenía ese poder para poderlo limpiar, y en tercer lugar, de poder restaurarlo, hermanos, y en cuarto lugar, hermanos, que también tiene el poder para perdonar. Dice la palabra del Señor en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados. ¿Y qué dice? Borra todas mis maldades. Borra todas, que dice, mis maldades. Hermanos, si usted va conmigo, hermanos, acá al libro de Efesios capítulo 1, nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento, y el rey David tenía claro, porque los sacrificios de los corderos, el objetivo era justamente tener que ver con el futuro, porque un día iba a venir el Mesías, iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sin embargo, la nación de Israel, a través de los sacrificios que se hacían en el templo, esos corderos solamente cubrían, ¿no?, la falta. Ahora es interesante esto, mire, hermano, vamos a ver acá Efesios capítulo 1. Y dice las Escrituras en el versículo 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Qué privilegio, digamos, ser hijo de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Esa obra hecha una sola vez en la cruz del Calvario, ¿no? El Señor no tiene que morir 2, 3 veces. Él es el Cordero que puede, hermano, limpiar todo pecado. Y eso es lo que hemos experimentado nosotros, los creyentes, al ser hijo de Dios. Y dice el mismo versículo ahí: no solamente por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, ha sido la voluntad de Dios preparar ese plan maravilloso para que un día pudiéramos comprender esta salvación tan maravillosa. Pero hay algo que aquí cambia, hermanos, y que esto nos puede hacer ver un poquito más claro todavía. En el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que Dios tiene un propósito, hermanos, y como estamos mirando acá en este versículo acerca de que Dios sí puede perdonar, hermanos. No hay pecado, hermanos, que Dios no pueda perdonar, hermanos. Porque sabemos, hermanos, que su gracia, hermanos, ha abundado, a pesar de que también, como dice Romanos, sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia.
En otras palabras, hermano, acá el apóstol, digamos, cuando él expresa esta expresión acá, que usted ve, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Usted sabe, hermano, que se puede saber la gloria de Dios, y nosotros justo estamos enseñando una doctrina que se llama de revelación, cómo Dios se reveló al mundo, ¿no? Y sabemos que, mire, el mundo sabe de la existencia de un Dios verdadero a través de la creación, ¿no? Inclusive, digamos, Salmo 22 habla de eso. También, digamos, a través de la historia, ¿no? Se puede saber de la existencia de Dios y también de la revelación de Dios y de la gloria. Pero es interesante acá que dice la gloria, que dice de su gracia. Y hermanos, saben que los ángeles no necesitan la gracia de Dios. La tierra no necesita la gracia de Dios. Pero ¿sabe quién necesita la gracia de Dios? Es el ser humano. Y el ser humano recibe la gracia de Dios, hermano, justamente cuando comprende el Evangelio, que Cristo murió, resucitó, y sabemos que Él fue sepultado el tercer día. Y por eso dice acá, con la cual nos hizo aceptos, que dice, en el amado. El Señor no nos ha aceptado justamente por lo que sos ahora. No sos aceptado ni amado por lo que vas a hacer en el futuro. Nosotros somos aceptos en el amado por lo que Él es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Su amor y misericordia no cambian. Amén. Pero cuando no tenemos claro el concepto de confesión, entonces podemos decir, es que Dios se va a cansar a mí de decirle todos los días, yo he fallado ante el Señor. Y es interesante que Miqueas, quede ahí por favor en Efesios, el último capítulo en el Antiguo Testamento de Miqueas, para darlo más exactamente y no de tanto de memoria, porque a veces algo falla en lo que puede expresar, pero dice el capítulo 7, versículo 18, hace una pregunta acá el profeta, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Y en otra versión dice, que se deleita, ¿no?, en poder, ¿no?, escuchar y perdonar la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Es interesante, queridos hermanos, que Dios no tiene memoria. Tal vez usted dice, ¿cómo es eso? Claro, porque Dios, hermano, es eterno. Si usted entiende lo que quiere decir esto, nosotros, ¿por qué los seres humanos tenemos memoria? Porque tenemos una historia. Nosotros nos podemos algunos acordar lo que ha pasado hace un año. O tal vez hay algunos que luchan mucho con su culpabilidad. De tal manera que cuando hablo de la culpabilidad, ¿se acuerda cuando el rey David viene el profeta y le dice de alguien que tenía una ovejita y había otro que tenía varias ovejas? Y en eso que le estaba diciendo el profeta, mira, aquel que tenía una ovejita, vino el otro y le quitó y la sacrificó. ¿Y qué dijo el rey David cuando escuchó lo que el profeta estaba diciendo sobre eso? Dijo, no, ese hombre es digno de muerte. Es interesante que cuando alguien, digamos, experimenta la culpabilidad, agranda los pecados de otros. Note eso. Alguien que muchas veces experimenta la culpabilidad personal por no aceptar el perdón, agranda los pecados o los maximiza los pecados de otros. Y usted puede notar en la reacción del rey David frente al profeta, cuando le responde, él merece la culpa de muerte. Y ¿sabe qué? El profeta le dice, ese eres tú. Pero él tenía claro, y ahí es donde comenzamos de vuelta al Salmo 51, de poder entender lo que es la confesión, tener claro quién es Dios para este rey como cada uno de nosotros. En segundo lugar, mirar cómo Dios mira el pecado, no como yo pienso o cómo enseña fulano de tal, sino cómo Dios tiene un concepto claro del pecado. Y en tercer lugar, qué clase de conceptos tenemos nosotros de nuestra persona, como el rey David. Él dijo, en maldad he sido formado. Pero también saber que Dios es santo. En segundo lugar, saber que Dios sí puede limpiar, perdonar. Él tiene el poder, ¿no? Y en tercer lugar, como estamos mirando en Salmo 51, Él puede restaurarnos. Y en cuarto lugar,
Él puede perdonar. Y cuando hablamos de perdonar, o sea, el Señor dice, en pasaje dice, nunca más me acordaré. Y cualquiera diría, bueno, se está refiriendo a que Dios, hermano, no es que Dios pierde la memoria. Hermano, Él lo sabe todo. Pero como dije hace un momentito, Dios no tiene una memoria porque no tiene un pasado. Él es eterno, pero nosotros sí. Y cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, si usted se recuerda, ahí está lo que estamos hablando, lo que pasó el rey David con Betsabé. Y es interesante que Primera y Segunda de Samuel se repiten las mismas historias en Primera y Segunda de Reyes. Usted se ha dado cuenta de eso cuando hace una comparación de Primera y Segunda Samuel, se vuelve a repetir Primera y Segunda de Reyes, casi los mismos episodios. Y sabes, hermano Armendari, no está el capítulo 12. Porque Dios no necesita recordar algo que ha sido perdonado. Si nosotros pudiéramos comprender lo que es experimentar el perdón, pudiéramos tener el denuedo. Y el denuedo es la palabra que usted lee ahí en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo pide oración, no para ser libre de la cárcel, sino para tener denuedo y hablar de Cristo como debo hablar. Y tenemos que entender que Pablo tuvo hombres como Alejandro que le hizo muchos males. El apóstol Pablo tuvo hombres como Demas que le abandonaron amando este mundo. Tenía muchos judíos celosos, fariseos que le daban falsa acusación y la mayoría de su vida fue en la cárcel. Él pudiera haber experimentado la amargura más grande, pero tenía un denuedo. O sea, denuedo significa desatar nudos, de ser libre completamente de la culpa, ¿no? Y que justamente, hermano, es lo que el rey David, después, hermano, podemos ver los hechos en Primera y Segunda de Reyes, de lo que hizo después, hermano, por ser un hombre sin culpa y perdonado. Por eso dice acá la palabra del Señor, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. O sea que él estaba en su súplica creyendo que Dios tiene el poder para perdonar. Hermano, ¿tú crees que Dios es santo? ¿Tú crees que Dios, hermano, tiene el poder para que tú confíes que Él puede limpiarte verdaderamente? ¿Tú crees que el Señor te puede restaurar? No importa quién te haya ofendido o a quién hayas ofendido. ¿Crees que el Señor tiene el poder para poderte perdonar? Vamos acercándonos al final, hermanos. Pero no solamente queda ahí este asunto. Volvamos a Salmo 51. Hemos leído Miqueas, que Dios se deleita, hermanos, en que nosotros vayamos y podamos recibir el perdón, porque Él no se cansa, hermano, de que nos acerquemos, hermano, a Él confiadamente. Y ahora, hermano, ¿por qué, hermano, el rey David debe confesar su pecado? ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, hermanos, porque él, hermano, no quiere cargar culpas. Y si usted nota el versículo, hermanos, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Usted sabe que el rey Saúl fue un rey que él sabe lo que había sido ese rey. Él fue quitado de ese lugar. Pero sin embargo, hermano, él sabía que la culpa ya había sido perdonada y que el Señor podía perdonar la culpa. En segundo lugar, hermanos, la razón por qué él tiene que también confesar, hermano, al Señor, y eso nosotros tenemos que también tenerlo en cuenta, dice en el versículo 13, entonces enseñaré, dice, a los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Son los incrédulos, son los impíos, son los inconversos, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En otras palabras, hermanos, la manera, hermano, con la cual se manifiesta justamente
el hecho de experimentar, hermano, la gracia de Dios en nuestra vida. Volvamos a Efesios capítulo 1, donde hace un momentito estuvimos. Le dije hace un momentito, hermano, que los ángeles no necesitan, hermano, la gracia de Dios, pero sí el ser humano. Y el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, qué maravilloso ver a alguien siendo perdonado. Alguien que ha experimentado, hermano, la gracia, hermano, de Dios en su vida personal. En otras palabras, el rey, él reconoce que si él está confesando su pecado, hay una razón por qué. Que dice, por los incrédulos, los transgresores. Y sabemos que, hermano, justamente hoy en esta noche escuché un anuncio acá que se está mencionando de llevar el Evangelio, de compartir. No hay cosa más maravillosa que experimentar la gracia de Dios. Si nosotros no experimentamos la gracia de Dios en forma personal, es como decir a alguien, digamos, hermano, que Dios te perdona, cuando todavía no hemos aprendido lo que es la confesión como creyentes. Y hemos experimentado, digamos, el perdón de Dios. Hemos sido libres, hermanos. Tenemos el denuedo. Y justamente dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se acuerda cuando Esteban estaba siendo apedreado? ¿Cuál era el rostro de Esteban? Dice, como un ángel. Era una situación muy difícil, hermano. Porque justamente, hermano, él, todo lo que él estaba hablando era con denuedo. Nadie podía resistir, hermano, lo que estaba enseñando a todos esos judíos celosos. Y sin embargo fueron en contra de él con piedras. ¿Y cómo terminó sus últimas palabras? No le tomes en cuenta. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero sin embargo, hermano, volvemos a lo mismo. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, querido hermano, es inagotable. Inagotable para cada uno de nosotros, los creyentes. Pero no solamente, hermano, debemos confesar el pecado, hermano, como dijimos en primer lugar, por el asunto de cargar culpas, o en segundo lugar, como estamos mirando, por los transgresores o incrédulos. Pero en tercer lugar, hermano, también, si usted nota algo acá en el versículo 16, es porque, hermano, a Dios le agrada. Dice, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. ¿Qué está diciendo acá el rey David? No quieres que yo vaya con todos esos sacrificios que yo habitualmente iba al templo, ¿no? ¿Qué llevaban, hermano? A veces palomas, llevaban corderos. Y justamente, hermano, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Detrás, hermano, del sacrificio, quiere que el creyente, o como el rey David nos motiva, a aprender lo que es la confesión. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás. ¿Qué dice? Tú, oh Dios. Dios quiere creyentes quebrantados, hermanos. En otras palabras, el rey no quería hacer más sacrificio. A veces nosotros, para enfrentar situaciones como esta, quisiéramos hacer cosas, estar más ocupados, involucrados más en servicios. Pero sin embargo, todavía la situación no se arregla. Y la situación se arregla justamente, como dice acá, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te acuerdas, hermano, lo que pasó con el hijo mayor, que en la parábola del hijo pródigo se quedó en la casa? Él dijo a su padre, ¿no? Porque no tenía una verdadera comunión con su papá. Dice, tantos años te sirvo y ni siquiera ni un cabrito, ¿no? Y él te ha desperdiciado todo. Dice, tantos años te sirvo y jamás te he desobedecido. Pero sin embargo no tenía una relación con su hermano. O sea, muchas veces uno puede servir y los problemas de relaciones interpersonales o la ofensa contra Dios no ha sido arreglado. Pero Dios está de acuerdo con el corazón contrito y humillado, tú no despreciarás a Dios. Y por último, hermano, ¿sabes por qué la razón, hermano, por la cual
debemos, hermano, confesar el pecado. El rey David, hermano, dice en su confesión, versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Él sabía que todo el pueblo de Dios sabía su pecado. Es que lo que pasa es que cuando nosotros pecamos, hermano, pecamos contra Dios y afectamos a la comunidad. ¿Se acuerda lo que pasó con Ananías y Zafira? Ellos, digamos, quisieron hacer lo que los demás hacían. Todos los demás dice que estaban dando las propiedades, ¿no? ¿Y quién no quiere a veces, hermano, tomar la gloria humana? Que te digan, realmente uno puede dar como los demás. Y dice que ellos, nadie les forzó a dar una propiedad. Pero ellos miraron que la gente daba las propiedades porque todos estaban llenos del Espíritu Santo, agradecidos porque habían comprendido el Evangelio. Y qué maravilloso, hermanos, todo lo que pasó, pero nunca falta que alguien quiere también esa fama, ¿no? Pero con motivos que a veces nadie lo sabe, pero Dios sabe, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y lo que pasó con esta pareja, ¿qué pasó? Vendió la propiedad, pero se hicieron quedar una parte. Pero nadie en la comunidad sabía, nadie sabía de los creyentes, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Dios lo sabía. ¿Te acuerdas del pecado de Acán? El pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas. Y es por eso, queridos hermanos, que el rey David reconoció que él anhelaba la bendición de toda la nación. Y él decía, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Su confesión llevó a poder después, más adelante, volver a tener las victorias de la nación. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de su iglesia? Más allá de que nosotros miremos al que está al lado, hermano, Dios obra en manera personal, individual en cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, puede terminar diciendo, entonces te agradarán, que dicen, los sacrificios de justicia. Entonces te va a agradar los holocaustos, la ofrenda. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Todo lo demás, hermano, que podamos hacer, tiene que ver justamente, hermano, hasta que como creyente aprendamos a aprender a confesar, hermanos. Y el Señor, hermano, restauró al rey David y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude en esta noche, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me comprendo.